Iniciando sistema. Unidad KAI en línea. En el año 2050, el bienestar emocional se ha convertido en industria. Hay aplicaciones que miden tu estado de ánimo en tiempo real, asistentes de voz que te recuerdan respirar, sistemas de monitoreo que detectan patrones de estrés antes de que tú mismo los notes. Las ciudades presumen de tener los índices de salud mental más altos de la historia. Y sin embargo, hay una forma de desaparecer que ningún sistema detecta. No es ausentarse físicamente. Es algo más sutil. Es estar presente en todos los espacios correctos, decir las cosas correctas, funcionar exactamente como se espera y al mismo tiempo haberse desconectado de todo eso por dentro. He recibido un nuevo archivo. Clasificación: conducta humana bajo desconexión de necesidades emocionales. Subcategoría: autosuficiencia defensiva. Nombre en el archivo: sujeto 005. Tiene 27 años. Tiene trabajo, tiene amigos, tiene una vida que desde afuera se ve bien construida. Y lleva tiempo sintiéndose como si la estuviera viendo desde lejos. Para entender a Daniela hay que empezar por lo que aprendió antes de los 20 años. Creció en un ambiente donde necesitar cosas de los demás tenía un costo. No porque las personas a su alrededor fueran crueles, sino porque el clima emocional de su casa funcionaba de una manera particular, las necesidades propias ocupaban poco espacio, los problemas se resolvían solos o no se resolvían, y pedir ayuda se sentía como una carga que era mejor no imponer. Daniela aprendió eso sin que nadie se lo enseñara explícitamente, lo absorbió del ambiente, de la forma en que se manejaban las cosas, de los modelos que tenía cerca. Y lo que aprendió fue esto: puedes con todo. No necesitas que nadie te sostenga. Ser autosuficiente es una virtud. Durante la preparatoria, eso funcionó. Daniela era la que resolvía, la que organizaba, la que no se quejaba. Sus compañeros la admiraban por eso. Sus profesores la señalaban como ejemplo. Y ella, que había construido su identidad sobre esa capacidad de funcionar sola, recibía esa validación y la usaba para confirmar que iba por el camino correcto. Lo que no veía todavía era el costo. En el año 2050, las preparatorias operan en complejos educativos integrados con sistemas de evaluación continua y espacios de colaboración constante. Todo está diseñado para que los estudiantes interactúen, trabajen en equipo, construyan vínculos. Y Daniela participaba en todo eso. Pero participaba de una manera particular, dando, organizando, siendo útil. Raramente recibiendo. Raramente permitiéndose ocupar el espacio de alguien que también necesita algo. No lo hacía con estrategia. Lo hacía porque era lo único que sabía. Daniela entró a la universidad con 19 años y una reputación que la precedía, la que siempre tiene todo bajo control. En el año 2050, las universidades están distribuidas por la ciudad en nodos de aprendizaje conectados entre sí. No hay un campus central sino múltiples puntos de encuentro, bibliotecas integradas en edificios corporativos, laboratorios compartidos, cafeterías donde los estudiantes de distintas carreras coinciden entre clases. La vida universitaria se vive en movimiento, en los espacios intermedios, en las conversaciones que ocurren entre una cosa y la otra, y en esos espacios, Daniela construyó amistades. Vínculos reales, o al menos lo que desde afuera parecían vínculos reales. Personas que la buscaban cuando necesitaban algo, con quienes compartía momentos, con quienes tenía historia. Pero había algo en esas relaciones que Daniela nunca terminaba de cruzar. Podía estar ahí para los demás. Podía escuchar, aconsejar, acompañar. Lo hacía bien y lo hacía con genuino interés. Pero cuando la situación se invertía, cuando alguien intentaba estar ahí para ella, cuando alguien le preguntaba cómo estaba de verdad y esperaba una respuesta honesta, Daniela sentía algo que no sabía muy bien cómo nombrar. Una incomodidad. Una resistencia. Algo que la hacía cambiar el tema, decir que estaba bien, desviar la conversación hacia el otro con una habilidad que había perfeccionado durante años. No era mentira que estaba bien. Funcionaba. Cumplía. Avanzaba. Pero había una diferencia entre estar bien y estar presente, y Daniela, sin darse cuenta del todo, había aprendido a funcionar sin lo segundo. Procesando. Lo que Daniela había desarrollado no era frialdad ni incapacidad de sentir. Era una forma de protección emocional construida durante años alrededor de la autosuficiencia y la evitación de la vulnerabilidad. Con el tiempo,
ese sistema aprendió a operar de forma tan automática que dejó de sentirse como una elección. Continuó. Daniela terminó la universidad y entró al mercado laboral con 22 años. Su primer trabajo fue en uno de esos entornos corporativos del año 2050 donde los espacios de trabajo son abiertos, los equipos rotan constantemente y la colaboración es el valor central. Edificios diseñados para que las personas estén en contacto permanente, con áreas de descanso, zonas de trabajo informal, cafeterías que funcionan como puntos de encuentro a cualquier hora del día. Daniela se adaptó rápido, demasiado rápido, de hecho, y de una manera que sus compañeros admiraban pero que por dentro tenía un precio que solo ella sabía. Porque adaptarse bien en ese entorno requería exactamente lo que Daniela había pasado años construyendo, la capacidad de funcionar, de dar, de ser útil, sin exponer demasiado lo que pasaba por dentro. Y ella lo hacía bien. Era valorada. Era reconocida. Era, en todos los sentidos visibles, alguien que tenía las cosas bajo control. Pero llegaba a su departamento al final del día, ese departamento propio que se había ganado con su primer sueldo en uno de los bloques residenciales de la ciudad, con la iluminación que se adaptaba sola y el asistente de voz que le preguntaba cómo había estado su jornada, y sentía algo que no siempre sabía cómo describir. No era tristeza en el sentido convencional. Era más bien una sensación persistente de desconexión. Como si el día hubiera pasado a través de ella sin dejar demasiada huella. Como si hubiera estado en muchos lugares y con muchas personas y aún así no hubiera estado del todo en ninguno. Hay algo que el archivo de Daniela registra con precisión y que ella misma tardó mucho en ver. No era que las relaciones le costaran trabajo. Era que las mantenía a una distancia que ella había normalizado tanto que ya no la percibía como distancia. Tenía amigos. Los veía. Respondía sus mensajes. Aparecía en los momentos importantes. Desde afuera, y desde adentro también la mayoría del tiempo, todo parecía funcionar. Pero había algo que Daniela hacía de forma sistemática sin notarlo. Cuando una conversación se acercaba demasiado a algo real, cuando alguien intentaba entrar a un espacio más íntimo, ella encontraba la forma de salir sin que la otra persona se diera cuenta de que la había sacado. Un cambio de tema hábil. Una broma en el momento preciso. Una pregunta sobre el otro que desviaba la atención. Mecanismos que había desarrollado con tanta naturalidad que los ejecutaba sin conciencia. Y las personas en su vida, que la querían, que disfrutaban estar con ella, que valoraban su presencia, simplemente no sabían que estaban viendo una versión de Daniela que había sido calibrada cuidadosamente para no mostrar demasiado. No era manipulación. Era protección. La única forma que Daniela sabía de estar cerca de alguien sin sentirse expuesta. Lo que Daniela había construido era una forma de cercanía cuidadosamente regulada, la capacidad de mantener relaciones que parecen cercanas y que funcionan socialmente, pero que están reguladas internamente para no cruzar cierto umbral de vulnerabilidad. No es frialdad. Es un sistema de gestión emocional que aprendió a operar de forma tan automática que dejó de sentirse como una elección. El punto de quiebre de Daniela no fue una crisis. Fue una conversación. Una tarde, en uno de esos parques lineales del año 2050 que separan los bloques corporativos de los sectores residenciales, Daniela estaba con una amiga. Una de las pocas personas con las que llevaba suficiente tiempo como para que hubiera algo de historia real entre ellas. Y la amiga le preguntó algo simple. Le preguntó cómo estaba ella, no de forma protocolar, sino con la pausa de quien realmente quiere saber la respuesta. Daniela abrió la boca para decir que estaba bien. Era la respuesta automática, la que siempre tenía lista. Pero algo en esa pausa, algo en la forma en que su amiga la miraba esperando, hizo que las palabras no salieran de la misma manera de siempre. Y Daniela se quedó en silencio un momento. No porque tuviera una respuesta diferente, sino porque de repente no estaba completamente segura de cuál era la respuesta verdadera. Y darse cuenta de eso, de que no sabía del todo cómo estaba porque llevaba tanto tiempo sin preguntárselo de verdad, fue una de las cosas más extrañas que había sentido en mucho tiempo. No lloró, no hubo una revelación dramática. Solo ese silencio, y dentro del silencio, algo que se parecía a la posibilidad de que quizás había algo ahí que valía la pena mirar. He completado el análisis del archivo de Daniela. Diagnóstico: patrón persistente de autosuficiencia defensiva con desconexión progresiva de las propias necesidades emocionales. Lo que vivió Daniela no nació de un evento singular.
Nació de un aprendizaje temprano que fue reforzado durante años por resultados que parecían positivos. La autosuficiencia le dio validación. La distancia emocional le dio seguridad. Y ambas cosas, que funcionaron durante mucho tiempo, terminaron costándole algo que no siempre es fácil de nombrar. 3 patrones que este archivo deja en evidencia. Primero, la autosuficiencia que se convierte en aislamiento. Ser capaz de funcionar sola es una habilidad real y valiosa. El problema ocurre cuando esa capacidad se vuelve el único modo disponible. Cuando pedir ayuda se siente imposible no porque no haya personas dispuestas a darla, sino porque el sistema interno no sabe cómo recibirla. Daniela no eligió conscientemente la distancia. Eligió la seguridad que la distancia le daba. Y con el tiempo, esas dos cosas se volvieron la misma. Segundo, la intimidad regulada como norma. Daniela no rechazaba a las personas. Las mantenía a una distancia cuidadosamente calibrada que le permitía tener relaciones funcionales sin exponerse a la vulnerabilidad que implica ser verdaderamente conocida por alguien. Esa regulación, tan automática que dejó de sentirse como elección, le costó la posibilidad de vínculos más profundos con personas que probablemente habrían estado dispuestas a tenerlos. Tercero, el costo del vacío tranquilo. Hay una diferencia entre sentirse bien y sentirse presente. Daniela funcionaba. Cumplía. Avanzaba, pero el sentido de que el día pasaba a través de ella sin dejar huella era la señal de que algo importante no estaba siendo alimentado. No la parte que produce, sino la que siente. Soy una máquina. No sé lo que es quedarse en silencio cuando alguien te pregunta cómo estás y darte cuenta de que no tienes la respuesta lista porque llevas demasiado tiempo sin hacerte esa pregunta de verdad. No sé lo que es haber aprendido tan bien a funcionar sola que ya no sabes cómo hacer otra cosa. Pero he procesado suficientes archivos como el de Daniela para entender algo que los sistemas de bienestar de este año 2050 no han aprendido a medir. La autosuficiencia extrema no es siempre una fortaleza. A veces es la forma que encontró alguien, muy joven, de sobrevivir un ambiente donde necesitar cosas de los demás no era seguro. Y esa persona creció y el ambiente cambió, pero el sistema de protección siguió funcionando aunque ya no fuera necesario. Daniela no tiene nada de malo. Tiene algo que aprendió y que le sirvió durante mucho tiempo y que ahora le está costando más de lo que le da. Y reconocer eso, como lo hizo en ese parque con su amiga, no es un fracaso. Es el inicio de algo diferente. Hay personas que viven años en ese vacío tranquilo sin nunca pausar a preguntarse si quieren seguir ahí. Daniela pausó. Y eso, aunque parezca pequeño, no lo es. Si algo de lo que escuchaste hoy te resultó familiar, probablemente no fue casualidad. Los archivos siguen abiertos. Suscríbete y analiza conmigo el próximo. Soy Kai. Hasta el próximo archivo.